están? Bienvenidos a este espacio para reflexionar y agregar elementos a sus ideas, a las ideas que tantos necesitamos en este momento. Hoy queremos hablar de qué alternativas existen tal vez para imaginar un mundo post pandemia, qué tornillos podemos sacar para agregar otros. Y por eso invitamos a Pablo Raceto. Él es director del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad. Pablo, muchas gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes, gracias por invitarme. Pablo, algo que uno espera de los filósofos es que filosofen. ¿Cuáles han sido las ideas o pensamientos que han salido de ti o de otros que más te han llamado la atención durante este periodo de pandemia como una alternativa para mejorar el mundo en el que estamos? Durante este periodo de pandemia, yo estaba pensando cuando dijiste lo anterior, yo pienso un mundo post pandemia, pero también post nueva constitución, que es muy probable que se haga una nueva constitución y en nuestro caso más o menos coincide como en el caso de Chile. Y pensadores bien divertido que ahora con la pandemia muchos pensadores y mucha gente ha puesto el punto de que tal vez estamos en una época en que podamos cambiar cosas de macroescala, la estructura de la sociedad, el modelo, cosas así. Y resulta que, no sé, el tipo de cosas que estamos trabajando hace tiempo nosotros tiene que ver con eso. Y me encanta la idea de que ahora cada vez más haya gente que está pensando en qué se puede hacer, qué tipo de cambios sustanciales. En cuanto a pensamientos de gente actual, más filósofos, bueno, este Will Chung Han, yo lo encuentro bien interesante desde antes de la pandemia, sobre todo su crítica de cómo vivimos, de que nos autoesclavizamos. Por ejemplo, ese tema de bajar la jornada laboral, ¿cierto? Que esta propuesta de ley que propuso Camila Vallejos, se demoró muchísimo en emprender, y los políticos ni de izquierda ni de derecha se ponían de acuerdo, y yo apenas apareció dije, oye, pero claramente hay que bajar la jornada laboral. Ese es un tipo de pensador que lo encuentro bien interesante. Pero la verdad, no Ahora, he Pablo, visto propuestas así como alternativas reales, ¿ya? O sea, aquí yo he estado con tú, gente tú desarrollando una. mismo, tú mismo has levantado una línea de pensamiento que tiene que ver con ponerle anabólico de alguna manera a la solidaridad. ¿De qué manera se ejecuta una forma así de mirar el mundo? Mira, la fuerza de la solidaridad, así a mí me gusta un poco entenderla así, ¿eh? Que la solidaridad es una fuerza, es una energía que se puede aprovechar mucho y que está en varias tradiciones ya antiguas, ya que están, por ejemplo, el cooperativismo, ¿ya? La economía solidaria, las empresas de autogestión. Hay todo un mundo que lo que hacen ellos, de alguna manera, es la energía solidaria, eh, organizarla en forma económica, por ejemplo, de una forma económicamente eficiente. Yo siempre estoy ahí citando a Stiglitz, este premio Nobel, que anda por todos lados hace mucho tiempo diciendo que las cooperativas son la empresa del futuro. Y las cooperativas son, en el fondo, un tipo, para darte un ejemplo, un tipo de organización empresarial que en el fondo toma esa energía solidaria y la aprovecha, en el fondo. Y muy en concreto, hace cosas concretas, por ejemplo, las AFP, ¿ya? El tema de las pensiones. Está la forma de resolver las pensiones a la forma capitalista, que es la forma tradicional que tenemos, ¿cierto? La neoliberal, que conocemos muy bien. Está la forma que está proponiendo, ya hay un problema con eso, se necesita aparentemente un cambio, y lo que está proponiendo la izquierda es una nacionalización, ya una estatización de los fondos de pensiones. Pero hay una tercera forma, que son las cooperativas de pensiones, ¿ya? Y las cooperativas de pensiones no es algo súper loco, hippie y extraño, es una cosa que existe en muchos países y que son exitosas. Y lo que hacen es, imagínate una AFP, igual que todas, pero en que las excedentes, cuando haya utilidades, se reparte en los socios. ¿Y quiénes son los socios? Bueno, todos los que cotizan
proporcional a cuánto cotizan. Ese tipo de formas económicas son las formas que agarran la solidaridad en el fondo y la convierten en una energía concreta. Y yo creo que para allá Pablo, deberíamos ir. llevemos el solidarismo a otros ámbitos. Llevemos el solidarismo al problema de la educación, por ejemplo, o al problema de la vivienda. ¿De qué manera empieza a tener materialidad esta forma de mirar el mundo desde la solidaridad? Súper. Mira, el solidarismo se plantea en tres niveles, ¿ya? A nivel económico, como una alternativa a los modelos existentes, ya el modelo típico del neoliberalismo y el estado de bienestar, que son como los dos típicos de izquierda y de derecha. También a nivel político y también a nivel antropológico. Pensémoslo a nivel político, ¿ya? Por ejemplo, creo que lo discutimos en algún momento, en educación, la elección de los directores de colegio, ¿ya? La elección de los directores de colegio actualmente se hace por el alcalde o la alcalde, la persona que esencialmente es un político, ¿ya? La propuesta solidarista es, en el ámbito de la educación, concretamente, que los colegios estatales, ¿ya? Los directores de los colegios estatales se decidan por votación de los mismos profesores apoderados, y en el caso de los estudiantes secundarios podrían votar los estudiantes también. ¿Qué es lo que hace eso? Tiene varios efectos, ¿ya? Por un lado, despartidiza, le quita un poco de poder a los partidos políticos, o digámoslo así, ciudadaniza, ¿ya? Ese poder, y además vincula, ¿ya? A las personas mismas, ¿ya? Con su organización, ¿ya? Si la organización de tu colegio tiene que ver con... El Manuel de Salas tiene esa forma de elegir su director, de hecho. Las universidades públicas también tienen, la Universidad de Chile, y funcionan bien, ¿ya? Y es un director entonces que no llegó de la nada y no llegó por alguna razón política, que es la razón por la cual entran habitualmente, sino que es interna. Más aún, ¿ya? Para mí, otro tipo son los colegios cooperativas, ¿ya? En que los dueños del colegio sean los mismos profesores y apoderados, ¿ya? Eso ya es un paso más hacia el solidarismo. La cosa es que el solidarismo no es una cosa extremista, la idea es que sea una cosa pluralista, pero tender hacia que el poder, ¿ya? Que típicamente está muy acumulado en los políticos y muy acumulado en el gran capital privado, se ciudadanice. Y en el ámbito Pablo, urbano, ¿y tú has reflexionado sobre el problema justamente del aprendizaje y del poder que tenemos? Porque las estructuras más complejas y más colaborativas necesitan, por decir así, un capital humano, una construcción social, un tejido que sea más fuerte. Si no, es muy fácil que llegue uno que abuse sobre el resto. En el fondo, esta estructura en la que hemos vivido durante mucho tiempo también nos ha enseñado esa estructura, y los hombres muy rápido y las mujeres tomamos posiciones de poder respecto de los otros y a veces de abuso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno corrige un poco la estructura mental, cultural, para poder dar las herramientas que habiliten a una sociedad donde de verdad podamos compartir o generar un bienestar más común? Cuando yo hablo de la energía de la solidaridad, no tienes solo que ver con la actitud personal de las personas que participan, sino en la manera que se organiza algo, ¿ya? O sea, si tú trabajas en algo, o incluso es la sensación, imagínate la sensación que tienen muchas personas de que en el fondo, ¿cómo decirlo?, de que lo están estafando, ¿ya? De que se están llevando la plata, o de que el Estado se está aprovechando, o que las AFP se están aprovechando. Esa sensación se te quita cuando tú eres dueño de tu empresa. Y esa sensación ya te hace tener una actitud más solidaria y más positiva respecto a tu propia inversión de tu dinero, ¿se entiende? Ya. Entonces, pero dicho eso, efectivamente, mientras más educación solidaria o más tendencias solidarias haya, más robustas van a ser estas instituciones, ¿ya? Y más plurales, y más cantidad van a haber, ¿ya? Y para eso hay dos cosas. Uno, creo yo, uno es la escala, ¿ya? La escala de la solidaridad, a mi gusto, y lo he estado ahí discutiendo un poco desde el punto de vista antropológico, evolutivo y todo, tiene que ver con las personas conocidas, ¿ya? Cuando tú conoces a una persona, es muy distinto a cuando no la conoces, ¿ya? Por darte un ejemplo, en el ámbito donde yo me muevo, ¿ya? En las empresas pequeñas que me rodean, a las personas que yo he conocido, con la pandemia, todos, creo que no conozco ninguna excepción, nadie ha despedido, aquí en el IFIC tampoco, no despedimos a ninguna persona
se les siguió pagando y si incluyeron en este seguro, les mantuvimos el restante para que mantuvieran su sueldo, etcétera. Una actitud que es muy, piénsalo así, es muy difícil despedir a alguien sabiendo la situación que tienes si la conoces. Y resulta que en las grandes empresas... O sea, mientras más conocido, más protegidos estamos. Exactamente, grandes empresas... Avancemos hacia el último punto porque nos queda muy poquito tiempo. Ya, pero darte un ejemplito nomás. En las grandes empresas despidieron a medio mundo a los 2 meses de pandemia. ¿Ya? Entonces, fíjate que las empresas pequeñas son mucho más robustas y más seguras que las grandes, porque naturalmente pasan estos fenómenos. ¿Ya? Hay más solidaridad cuando tú conoces a las personas. Y bueno, y la educación es otro tema. Es que es un tremendo tema este. Que nos va a quedar pendiente de todas maneras, Pablo, porque se nos acabó el tiempo, pero se entiende la idea en términos generales y te quiero agradecer por este contacto con CNN Chile. Oye, gracias. Métanse ahí al solidarismo, está en YouTube, tenemos hartas redes ahí, traten de aprender, ya, porque esto es profundo, difícil explicarlo tan cortito. Pero muchas gracias, Paloma, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti. La idea es cómo tomamos estas ideas y las convertimos en cosas muy materiales para que cada una las pueda ejecutar y eventualmente proponer en el evento de que uno pueda reformar su trabajo, su vida o el país en el que estamos. Con estas ideas los dejamos y nos encontramos en otra entrevista en CNN Chile.